tema de memoria y haber sabido. Haber venido más que bien. Bueno, en esto recién justo escuchaba el último fragmento de Mariana que hablaba justamente de esto de las capas sobre capas, ¿no? Y de cómo desde la perspectiva semiótica, más bien de Steinberg, esto de cómo, perdón, de Verón, cómo reconocemos en las huellas de cierta materialidad, digamos, de cierto texto, como lo llama Verón, y cómo, poniéndolo en diálogo con otras discursividades previas, ¿sí? Construimos sentido. Y justamente, digamos, ahí está la fuerza de la capacidad, digamos, metafórica del lenguaje, ¿no? De decir más allá de lo lineal, más allá de lo obvio, más allá de lo literal. Se puede decir de tantas maneras, digamos, como posibilidades existan de enunciadores que quieran decir las cosas de cierta manera. Ahí en el colegio y universidad, digamos, trabajando con, no sé si alguno ha visto el corto Isla de las Flores de Jorge Furtado, lo recomiendo. Un cortito debe tener 20 minutos, es documental, y es con imágenes analógicas, ¿no? Es pre-digital. Bueno, obviamente fue ganador de un montón de premios, demás, una locura, y empieza digamos, con los tomates de un japonés ahí digamos, cuando está criando, cosechando los tomates, y termina con la Isla de las Flores, es un lugar que es un basurero de Porto Alegre, y termina, digamos, con la idea de la libertad. ¿Cómo pasa de los tomates a lo más profundo, lo más crudo, digamos, de la desigualdad humana y la libertad? Y bueno, es maravilloso. Y la capacidad que tiene el tipo, la capacidad simbólica del lenguaje para, en la medida en que va construyendo para llegar desde los tomates a la más crueldad humana, digamos, de la gente comiendo después de los cerdos, repasa la historia de la humanidad, básicamente. Habla de la creación del dinero, de la religión, lo hace, empieza simpático y termina con una crudeza bestial, ¿no? Bueno, ahí justamente cuando hablamos de la potencia, de la expresividad del lenguaje, ¿sí? Ustedes, comunicadores, digamos, en sus prácticas de comunicación, imagino, todo el tiempo están trabajando con alguna búsqueda que tiene que ver, digamos, con la posibilidad discursiva del lenguaje, que no se queda en la reproductividad, digamos, de lo obvio, de decir, digamos, como bueno, como era una discursividad operante antes, ¿no? Con nuestros padres, con nuestros abuelos. Era al pan pan, mal vino vino, o esto es blanco y es negro, no hay grises, ¿sí? Ese tipo de determinismos que de alguna manera obturaban lo que era la posibilidad de decir, bueno, Lautaro, claro, sí. puede que el video también es como que trate de llevar a la unidad mínima, digamos, de composición, todo ese conjunto de significados que se le atribuyen a justamente un concepto como la Isla de las Flores. Digo, Sí, sí. O sea, el discurso, en términos de unidad mínima, nosotros, digamos, a partir de Steinberg, de Verón, digamos, tenemos como ¿Cómo otra. se llama, Lautaro? Isla de las Flores. En realidad está ahí en lo pasó en portugués, chat, es Sendai. Isla das Flores. Pero después ahora se los comparto, se los subo. Digo, para ver cómo trabaja el tema de la capacidad simbólica del ser humano para producir sentido, ¿no? Y para pasar de tomates a la problemática A de la mí desigualdad. me interesaría también incorporar esto de justamente nuestra formación como comunicadores sociales hace también que las discursividades con las que trabajemos en términos de corpus de datos para analizar, para incorporar a la argumentación, sean los discursos socialmente aceptados, digamos, que están puestos a circular en sociedad, ¿no? Si bien hay reconstrucción y resignificación permanente de esos discursos, hay ciertos nudos de sentido que son detectables por lo menos por la gran mayoría de los miembros de una comunidad determinada, entendiendo también porque si no entramos en un nivel de interpretación y reinterpretación que es infinito. Por eso también es importante en ese sentido, pensando en los topos, digamos, en los temas inclusive que tengan que trabajar, que esas figuras argumentales se creen, claro, y que se establezcan y que se erijan y que se puedan establecer a partir de las discursividades sociales que histórica y materialmente también tienen sus determinantes. Es decir, porque si no se transforma en una discusión de jerga o en una discusión, si ustedes quieren, para determinados grupos sociales, que justamente van a contramano de lo que estamos buscando, ¿no? Que es, en todo caso, interpelar nuevos enunciatarios o tratar de llegar o de incorporar a la discusión o al debate a nuevos
enunciatarios. Pensando desde nuestro rol como comunicadores sociales, no solamente como intelectuales. ¿Sí? Me quedé pensando en esto de decir la inmaterialidad y la discursividad, ¿no? Sino que yo lo entiendo más como lo discursivo, producto de esas relaciones materiales de existencia, pero no materia en sí, sino producto de eso material existente, palpable y observable, Depende. como el tomate que trae este corto que es excelente, Mm. porque, digamos, Hay sí, una sí, no, parte, no, pero también discursivamente, y ahí está el rol político del análisis del discurso. Hay discursos performativos, es decir, que determinan prácticas sociales concretas. A saber, la asunción de hoy de Rosati en la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un acto performativo, más allá de que es un discurso lingüístico con una jerga legal determinada. Porque No, pero con automáticamente sí. performativo, explica performativo, digamos, Ah, cuando, por ejemplo, el acto discursivo justamente tiene consecuencias comportamentales concretas, ¿no? empíricas. Ujú, sí. Como todas. Todo discurso es performativo, pero hay algunos que, por ejemplo, cuando uno jura o cuando uno hace la comunión, digamos, esa jura, en ese, yo juro, digamos, en un juicio, o yo te declaro marido y mujer, digamos, son en un acto discursivo, en un acto oral, digamos, lo que está haciendo es fijando una práctica social, digamos, refrendándola, materializándola institucionalmente, jurídicamente. Ahí estamos exagerando porque está claro, digamos, la función de lo performativo muy clara. Pero en realidad lo que dicen los teóricos que hablan de lo performativo es que todo el tiempo, cualquier acto hablado y cualquier práctica social, digamos, que tenga efecto de sentido, es performativa. Porque incide, digamos, en lo que hacemos, no es solamente la voz y la palabra. Vieron que recién decía Rodrigo, esto de que pareciera como que lo discursivo es solamente intangible, ¿sí? Es solamente en el modo, digamos, de la creencia. No, tiene materialidad. A veces tiene yo materialidad lo que digo es que tiene materialidad en los propios texto. medios de producción capitalistas, en eso se tiene la materialidad, digamos, el propio Sí, 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 sistema, pero digamos, y la todos los discursividad grandes, es material, ¿eh? claro, La pues yo digo, discursividad todos es los material, grandes si no queda como comunicadores, que, Sí. como forma. Si no queda como esto que era la creencia de la superestructura, que muchos marxistas, digamos, posteriores la entendieron mal en esos términos, y después cuando venían otros y decían, no sé si venía Gramsci, por ejemplo, y decía, entendieron mal la cuestión de la superestructura en términos de que son las creencias inmateriales intangibles. No, hay materialidad discursiva. No solamente en lo performativo que dice Mariana, sino a veces también en los soportes mismos, digamos. Un texto es un texto, tiene materialidad. bueno, pero Gramsci en algún punto que reduce la lucha de clases a esa lucha de trincheras que no sé qué tan fieles al marxismo tradicional. Digo, no me quiero poner en esto fino, pero Sí, no, digo, después no vamos a ir en una disyuntiva que no sé. no amerita. Pero sí, digamos, de esto de que por ahí la lógica reduccionista de estructura superestructura, pensar en esos términos, queda como demasiado acotada. Y da lugar, hoy por hoy, a pensar que lo discursivo tiene materialidad. No es una cuestión intangible, no es solamente voces, no es solamente una pose, no es solamente una imagen. Tiene materialidad en pleno sentido, en términos. Lo performativo que decía Mariana, ¿sí? Lo que comunica, provoca acción, provoca reacción, ¿sí? Provoca efecto, tiene consecuencia, sino también, digamos, en la materialidad de los mismos soportes y los mismos medios. ¿Sí? Actuamos en esos textos de los que habla Verón, digamos, actuamos sobre materialidad. No es solamente en términos de creencias intangibles y materiales que están en un soliloquio mental. No, no. Interactuamos a partir de ella, digamos, tiene consecuencia concreta. Cuando yo digo voy a hacer una cosa, tiene consecuencia y tiene efecto sobre el otro. ¿Sí? Afecta los comportamientos, afecta las actitudes, afecta la acción del otro. Fíjense, ¿no? Vivimos en un mundo que está hecho de discursividades. Y cuando por ahí uno piensa, esto lo pongo para que quede claro, por ejemplo, cuando dice la virtualidad versus el mundo real. La virtualidad es mundo real, gente, no podemos, digamos, pensar que, digamos, que hay un vis ahí de que está el mundo material hecho de objeto pesado y maleable y tocable y manipulable, y después lo virtual es 0 y 1 del mundo binario. No, la virtualidad es 0 y 1, pero las discursividades que están ahí son bien materiales. Actuamos en función de ellas, ¿sí? Decidimos en función de ellas, tomamos decisiones en función de ellas, no es inmaterialidad. Eso acá, digamos, ya nos metemos una cosa más de tipo ontológico, pero digamos, Más filosófica por ahí, pero sí. sí, parece.
Más Pero del ser. es de ahí. Vamos a lo concreto, eso, tiene materialidad, la discursividad tiene materialidad. No es solamente sistema de ideas, sistema de pensamiento, Claro. cosas intangibles. Tiene materialidad. Los textos sobre los que observamos los discursos tienen materialidad. Puede ser una pantalla, pero también puede ser un texto gráfico, puede ser cualquier, digamos, cosa que despliegue un mensaje en un soporte, escrita en un soporte. Siempre hay materialidad. Y eso, digamos, hay que tenerlo claro porque a veces aparece en esta cuestión media especular de que lo que se proyecta es inmaterial, es intangible, no, está, digamos, de un lado, del otro lado de la trinchera de lo que es el mundo real. Está el mundo real, Lautaro, no creencias. pero suponete, yo puedo, digamos, discursivamente, no sé, decir algo que pienso, ¿no? Suponete que esto de soy hincha de Boca. Suponete. Ahora, creo que la remera, digamos, es material y existente y palpable y tiene colores visibles que hacen a una representación del ser de Boca. Sí. Ahora, en tu cabeza, si yo digo soy de Boca, se te puede venir, no, una remera, Claro. como si la tuviera materialmente puesta. Bueno, pero eso, digo, como que, no sé, me cuesta encontrar la materialidad lo discursivo, entonces digo, capaz que Bueno, a ver, ¿qué es Boca? un equipo de fútbol. Bueno, eso es una materialidad, lo que acabas de decir. No solamente por Pero la significado materialidad Asociar la insignificante. palabra a la palabra equipo es una materialidad. No solamente significado y significante, que es tu preocupación, que para eso tenés lingüística, ¿no? Que son las palabras en castellano, con una sintaxis, una gramática y una semántica determinada. Todos los pensamientos, si vos querés en términos formales, que vienen asociados al fonema boca, ¿sí? Son discursividades, por lo tanto son materialidades. Que digas ¿Sí? soy de Boca tiene una causa y un efecto, que puede ser de afinidad o puede ser de contrariedad. Claro. ¿Entendés? En quiénes son de Boca o quiénes no son de Boca. Tiene una causa y un Por efecto. eso, pero presta la subjetividad de que vos, digamos, en el representamen de soy de Boca, digo, te disparen un montón de cosas, igual también la remera materializada. O puede ocurrir lo contrario, que alguien que no es de Boca, más allá de lo que hablemos. que alguien que no es de Boca, de repente sienta afinidad porque lo convenciste en que Boca es lo mejor. O es su opción. ¿Entendés? Bueno, ya no tanto, ya no tanto. Bueno, no digo como opción, No. digo. Vos sabés, José, no. que si decimos Boca, se pica acá. No, Sí, me refiero. justo trajimos el ejemplo. O cambiemos el concepto negro-blanco. No, pero yo lo que quería dejar yo lo que quería Tiene un efecto. Pero yo lo que quería decir distinto, José, es que, por ejemplo, yo digo, soy de Boca, queda en este preciso instante, a menos que quede grabado y materializado en este video, suponete como materialmente, no sé, algo, se podría pensar, pero la remera existe más allá de lo que yo diga. Digo, el discurso es No, efímero. no, ahí está el efímero, tema. La remera como tal, como remera de Boca, no existe más allá de un sujeto que entiende que esa remera es una remera de Boca. Sabés como un símbolo, digamos. Pero Vos ya existe, diciendo pero soy de coincidimos en Boca, que existe. No, Sí. no, si no hay Pará, sujeto, si no hay aclaremos en términos sujeto, por eso nos vamos a ir a filosofía, si no hay sujeto ontológico cognoscente, o representacional. no hay remera de Boca. Claro. Digamos en estos términos. No existe nada si no Lautaro, en términos representacionales, Rodrigo. Lautaro, Claro. no sé si entiendo. Una cosa es material y otra cosa es materialidad. ¿Puede ser? Sí, Es lo mismo. pero al margen de claro, eso, si digo. vos le das una remera de Boca a alguien que no tiene ni idea de fútbol, que no sabe lo que es una cosa y otra, o sea, no tiene el mismo sentido, no es lo mismo para esa persona. Pero es una Pero así materialidad. todo- Incluso Aristóteles dice que la única manera de expresar, la manera de querer a alguien es materializándolo a través de un hecho o una acción concreta. Suponte, yo te quiero tanto que te regalo una remera. Pero Independientemente bueno, por lo que eso sea. de Aristóteles acá pasaron 5.000 años y hemos discutido un par de cosas más. Por eso, Me están derribando un montón de cosas. no, Sí, convengamos, quédate con la embrollándolo. idea de lo que pudimos ver, aunque sea muy por arriba, pero lo que pudimos ver con Peirce. ¿Sí? La potencialidad es potencialidad ontológica, ¿sí? Ahora, el mundo del discernimiento humano, o la condición humana de sujeto cognoscente es segundidad y terceridad. ¿Sí? No hay forma. Todo lo demás. Bueno, Sergio Mirá, Denis, acá que Cuña, lo trae Cristian, probó la materialidad, justamente, pobre. Sí, él tiene para todo un tema.
Está muy bien, está muy bien. Así como Rodrigo en todo te puede encajar a Mar. Pero viste, para nos todo está dando tiene la un razón, tema. nos trae en colación, metafóricamente, un tema de Sergio Denis, digamos, para justamente representar una serie de cosas ahí que uno dice, bueno, ¿qué es? Es una cuestión afectiva, lo pone en términos de una canción, de una melodía, de una letra, que no dejan de ser otra forma de representación. Digo, vivimos con versiones, las versiones no son inmateriales. Las versiones son esa discursividad que construye el mundo. Porque, pongámoslo así, digamos, muy sencillo, y si tratábamos de salir de este embrollo. Yo no sé cómo piensa un perro. Todavía no nos pudieron decir cómo piensan, ¿no? Pero en todo caso entendemos que el perro se comunica con el mundo en términos prácticamente instintivos. Nosotros lo hacemos en términos culturales. No hay nada que no entre por discursividad. Salvo cuando somos bebé y así todo, ya digamos, hay formas y prácticas culturales y sociales previas que son precedentes antes de nacer. Después, asimilamos todo, digamos, en términos de los discursos que nos dan. Le ponemos, o sea, vinimos a un mundo donde las cosas tienen nombre. Por ahí yo creo que uno de los errores más habituales es asociar Claro, discurso exacto. con palabra, o discurso con palabra hablada, articulada, ¿sí? Entiéndase que discurso es toda práctica humana, ¿sí? Donde el lenguaje, que es una de las formas de comunicar, ¿sí? Es la socialmente más expandida y aceptada, pero tenés todos los otros lenguajes, todos los demás soportes, más toda la producción cultural desde la caverna de esta parte, convengamos. Todo eso es soporte material, porque aún la sinapsis neuronal, que fue un tema de desvelo de Saussure, por ejemplo, o de Peirce, aún hay materialidad en esa transmisión eléctrica entre neuronas. Por lo tanto, es impensable que un sujeto cognoscente, entendido como ser humano, porque después puede ser una mente robótica creada, pero digamos, el ser humano no tiene posibilidad de conocer si no es mediando permanentemente. Ha ido cambiando esas mediaciones, pero siempre mediando. Una de ellas es la mediación discursiva, que es la que vemos acá, entendido por discursos sociales. Tampoco es una noción de discurso amplia e infinita, sino discursos socialmente aceptados y compartidos en un momento histórico determinado, en cuestiones comúnmente compartidas, como entendemos, podemos llegar a entender la opinión pública, o como podemos llegar a entender la agenda mediática de una comunidad determinada. Hasta ahí. Sí. En eso, porque no nos metemos con las interpretaciones individuales. Claro, en ese cajón nos metemos para comprender. Lo que sí es cierto es que, digamos, hay huellas discursivas que no son evidentes, que están naturalizadas, que están muy asimiladas y que son resortes del imaginario colectivo, que se activan y que aquellos justamente que producen piezas argumentales, dependiendo el estilo y la expertise y la experiencia que tenga, van a ir a tocar esos resortes para que justamente se estimulen que producciones de sentido vinculadas a indignación, rechazo, adhesión, seguimiento. Ustedes lo pudieron ver con Malvinas, por ejemplo. Lo vieron claramente con eso. Hay como resortes que activan todos una serie de discursos socialmente aceptados que están todavía en circulación, que de hecho se articulan argumentalmente para estar a favor o en contra de lo que fue la guerra de Malvinas, o para tomarlo como una cuestión de soberanía o de derechos humanos, dependiendo esos resortes que se toquen en el topos Malvinas, digamos. ¿Se entiende? Sí, que sean socialmente aceptados no quiere decir que sean unívocos, digamos, en ese sentido, ¿no? Claro, por lo contrario. claro. Los que están en pugna. Los que aparecen socialmente aceptados están cristalizados, digamos, y son cuestiones naturalizadas, que tomamos como si fueran tales, como si fueran dadas, o aquellos sentidos que están justamente en pugna porque hay intereses que están ahí siendo representados de un lugar y de otro, y dice, bueno, yo acá me juego, digamos, la camiseta, hablando de Boca y demás. Me juego la camiseta en esta discursividad porque defiende estas convicciones. O sea, pero sí, que lo que quiere decir Marina, que no tomamos la cuestión de la subjetividad, digamos, individual de cada ser humano, porque ahí, digamos, las connotaciones individuales y subjetivas pueden ser infinitas y pueden derivar hacia cualquier lado. Cualquier persona se puede sentir Napoleón o se puede sentir un perro. De eso no estamos hablando de ese tipo de cuestiones. Sí,
las que justamente tienen repercusión social. Por eso, digamos, el lugar de los medios es tan central y tan evidente. Por eso la elocuencia de los medios, porque los medios son justamente los que tienen la potencia, los medios y los recursos para instalar discursividades muy operantes. Y además Nosotros, también volver a traer la idea que la producción de sentido no está ligada solamente a entender lo que se dice o a comprender una idea. La producción de sentido además tiene una dimensión práctica, empírica, fáctica, material, metodológica, concreta ¿sí? y real, que se puede traducir en movilizaciones, en rechazos, en emocionalidad, en un montón de justamente de capas, de dimensiones, que te permiten comprender la producción de sentido, por ejemplo, de una convocatoria masiva, o de un desinterés masivo, o una apatía, por ejemplo, por fenómenos complejos. Cuando decimos, bueno, la democracia está en crisis, y tenemos que empezar a analizar los discursos que están alrededor de ese concepto, bueno, no es uno solo, son muchas discursividades que confluyen en un denominador común que tiene que ver con la democracia en crisis, pero que vienen de distintos ámbitos de la vida cotidiana, ¿sí? Discursividades ligadas a la dimensión legal, discursividades ligadas a la dimensión corrupción, ligadas a la participación de partidos políticos, a nuevos emergentes, es decir, pero que a la hora de producir sentido, ¿sí?, calan todos en el mismo embudo. Digamos, la democracia como sistema de gobierno está en crisis. Entonces, bueno, a partir de eso podés ir desgranando este punto del ovillo que decía recién el profe, que decía Lautaro, tiene que ver con eso, es ir buscando, ¿sí?, en las discursividades esas figuras, esas metáforas, esas síntesis, que producen sentido y hacen que haya determinados nudos, ¿sí?, que concentran discursividades provenientes de distintos lugares, ¿sí?, que no van a ser, por supuesto que no se restringen a una pieza sola, ¿no?, a una editorial sola, sino que lo que hace por ahí una editorial es ir tocando esos discursos que están por fuera. Sí, perdón. No, estaba buenísimo porque, sí. Quería agregar que estaba viendo esto de la Ucrania y a un youtuber que hacía un análisis y que decía que hay ahora una nueva, no es nueva ya, pero una rama de pensamiento que se llama realista, de las relaciones geopolíticas mundiales. Entonces dice que como que no están a favor de la guerra, pero entienden que hay conflictos, por ejemplo, que si uno busca el trasfondo real de lo que llevó a eso, son inevitables. Entonces como que trata de correrse de esto que dicen ustedes, ¿no? De la subjetividad de si es buena o mala la guerra, sino de los hechos concretos que entran en juego y que son discursividades, en fin, porque son cuestiones Manzano de habla culturales que se llaman mejor o peor. Manzano habla del discurso belicista en un momento. Totalmente. Lo pone de ejemplo, lo trae el discurso belicista para decir justamente cómo se construye un discurso belicista, qué imaginarios, qué representaciones, qué metáforas, qué operaciones, digamos, de lo que tiene que ver con el lenguaje, cómo se produce sentido, cómo se argumenta, ¿sí?, cómo se crean, digamos, esos lugares, esos tropos, esas figuras que después tienen consecuencias bien concretas, hablando de realismo, ¿no? Después, digamos, una gente muerta a partir de un discurso belicista. Un discurso belicista sostiene que una gran parte del presupuesto mundial esté utilizado para hacer bombas que no van a usarse nunca porque llevarían el desastre, digamos, pero regulan las relaciones internacionales del poder. Entonces, fíjense, digamos, el poder de lo discursivo, ¿no? El poder discursivo está en todo, digamos, no es algo que podamos tener como un intangible, como si fuera algo accesorio, como si fuera una remisión discursiva así de pelotudeces que nos podemos decir y hilar porque sí. No, el discurso es operante. Por algo se tiene un discurso belicista que tiene consecuencias muy concretas. Sí, y la representación de la democracia verdadera, que ahí justamente, y hablando, para traer lo argumental de paso, recién un desglose de operaciones discursivas, y lo hacemos a partir justamente de lo que tiene que ver con traer lo argumental, ¿sí? Organizar discursivamente una versión, ¿sí?, una producción de sentido, establecerla desde una forma de organizarla para que el otro pueda entender, siempre y cuando estemos hablando más o menos en el mismo lenguaje. Yo no podría, digamos, establecer este tipo de discursividad con un chico de 4 o 5 años, o con el hijo de Cristian, digamos, que tiene 9, y que llegue a una comprensión.
recontra potente, digamos, de entender la vuelta de la muerte de esa imagen, pero que otro tipo de derivadas que tienen que ver con los juegos de la muerte, ahora que hablas de la democracia y demás, y bueno, requeriría otra manera de explicárselo. Por eso... El miércoles, Lautaro y bueno, Mariana, el miércoles pasado le hice una nota a Gabriel Michi, periodista de C5N, que estuvo en Ucrania realizando la cobertura. Gabriel Michi. Ah, el que estuvo de cosas. Estuvo en Ucrania, sí, y él fue el compañero de José Luis Cabeza. Sí, nada más que él se fue antes. Sí. Y bueno, por eso se salvó en cierta manera. Porque él se fue 40 minutos antes, le dijo a José Luis que él había terminado su trabajo y José Luis le dijo que se iba a sacar unas fotos más. Y hablábamos de esto, del discurso, los argumentos que a veces utilizan, lo ha hecho Estados Unidos 1000 veces, de los discursos que a veces se utilizan para iniciar un conflicto, una invasión, ¿no? Después serán argumentados, serán justificados, ¿no? En la mayoría serán en pedazos, por lo menos en Estados Unidos. Con Estados Unidos ha pasado eso. Y hablábamos de eso cuando yo le preguntaba qué opinión tenía él con respecto al discurso, en este caso, como en su momento lo hizo Estados Unidos, de Rusia, y el argumento que tenía para atacar Ucrania, ¿no? Por ahí, si quieren, está subida la nota en mi canal de YouTube, de la entrevista, así que de paso hago publicidad, pueden suscribirse. Está bien. Es interesante ver, bueno, en semiótica nosotros, en primer lugar, porque está en primer año, entonces por ahí recién arrancamos, hasta que hacemos una apuesta en común, lo más rico de semiótica se pierde, porque tendría que ser ahora, ¿no? En tercero o cuarto año. Pero básicamente también otra de las herramientas metodológicas que viene del campo de la semiología y que nos sirve para entender esto, es ver cómo construir argumentos verosímiles. Ya dejamos de pensar si saldamos la discusión filosófico-ontológica de la realidad mediada por discursos y aceptamos que no tenemos forma de acceder a esa realidad si no es mediada a través de discursos sociales, otra de los resortes que tenemos que poder comprender tienen que ver con, digamos, los distintos elementos que le dan verosimilitud al argumento. Es decir, en este momento actual de hipermediaciones e hipercomunicaciones y de, podríamos decir, de múltiples planos de lo que entendemos por realidad, ya no basta solamente decir algo que es cierto o no es cierto, sino todo el campo de la fake news nos quedaría afuera, sino cómo se construye verosimilitud, es decir, cómo construimos discursos creíbles, ¿sí? Y ahí entra un poco lo que decía José María, que me servía para traer esto, es que gran parte de la producción en este momento comunicacional está vinculada a eso, a niveles de verosímil, digamos, que se logran construir con estructuras argumentales, donde a medida que la producción de información se vuelve prácticamente geométrica, ya digamos, la rigurosidad no pasa tanto por la cantidad de datos que yo pueda citar, sino como uno de los datos hago que se vuelva realmente consistente, volverse creíble, volverse verosímil, para la toma de decisiones. Esto aparte vinculado también con que la producción de discursos argumentales se hace en campos que están en disputa y en conflicto permanente. Llámese, todo lo que fue la pandemia, pueden hacer jugo y dulce con respecto a eso. Digamos, ¿cómo se vuelve verosímil? Por ejemplo, un discurso vinculado a que una vacuna puede tener metales y por eso se te queda pegado un imán. Porque no es el dato solamente que de ver el imán pegado, sino que toda la discursividad alrededor que hizo verosímil, aunque sea por un tiempo corto, que esa posibilidad podía existir. Donde todavía debe haber gente que lo cree a eso, y que por eso no se vacuna. Entonces, sí. A mí escuchaba a Milei y me resulta verosímil muchos de sus discursos que parten, digamos, de algo real, pero lo lleva a una mentira, que es la igualdad, ¿no? A través del liberalismo. No sé, me pareció a mí. Porque claro, pero cuando vos decís lo real es como una determinada realidad, y volvemos a la misma discusión que teníamos antes. Si lo real
pasa por un nivel de autenticidad o pasa por un nivel de demostración único, ¿sí? Automáticamente quedan sin interpelar un montón de otros enunciatarios que creen en otras realidades. Entonces, Que no creen en la casta política, por ejemplo. por ejemplo, pero es decir, a ver, guarda con esto, porque en nombre de justamente de la diversidad, la disidencia y la transversalidad se termina cayendo otra vez en el mismo embudo, de que hay una realidad sola que es la realidad que es diversa, plural, transversal e inclusiva, pero esa realidad, ¿cómo se accede? Y ahí está el problema, esa es la disputa que tenemos, a esa realidad se accede mediante una conflictividad permanente, ¿no? Y que inclusive no se accede de una sola vez y ya te quedás ahí, sino que es permanente disputa, de permanente resignificación, y ahí volvemos con el tema discursivo, es decir, discursos que nacen justamente desde una transversalidad, disidencia, horizontalidad, llamarle inclusividad también, que terminan cerrando en concepciones o discursividades alrededor de una realidad que es única, y que lleva a esto, ¿no? Y Es hay mentira. bueno, pero hay un tercero justamente que viene y te ordena esos dos, y te dice, bueno, no es blanco o negro, es gris. Y abre una tercera. Estamos justo hablando de Milei, nos resignificación. viene al perfecto para hablar Claro. de la dialéctica erística, porque justamente en esto reconoce Manzano, digamos, en lo que él llama de dialéctica erística, que la toma en realidad de hablando de filósofo, ¿no? La toma de Schopenhauer, y dice el tipo, no importa, digamos, si hay una verdad atrás, no importa, digamos, si algo que se está jugando en términos de veracidad, digamos, de existente real. En términos discursivos, digamos, lo que decía recién Mariana, hay que ser verosímil. Y por eso, digamos, la capacidad de persuasión y de ser convincente y de ser consistente y de ser sólido a la hora de persuadir al otro, en esto que se llama la dialéctica, es prácticamente hacer uso de todos los medios posibles. No importa lo que se defienda, importa, digamos, ganar esa polémica. Lautaro, Sí. periodísticamente hay algo que se usa mucho, es que cuando uno hace una nota, le parece que está haciendo la gran nota, después de un dato, le tira esa nota, lo que se dice es una gran verdad no nos tira abajo una buena nota. Entonces como que es lo mismo que esto que está diciendo, ¿no? Sí. Y algo que quería Sí. preguntarle a Mariana, que es muy clara cuando habla, si había leído hoy las 2 páginas de La Arena, han sido bastante polémicas, sobre todo desde lo periodístico, cómo abordaron el tema de los jueces y cómo terminan justificando casi como una editorial, más allá de que sea una nota periodística con testimonios, los abusos, el femicidio, los abusos a menores. No sé si lo leíste, Mariana. No lo leí, pero leí la réplica de Cintia, así que me imagino por dónde debe ir. Sí. Está buenísimo porque se le ven los hilos a La Arena en esa nota, y hay un dato que después suma un comentario de Juan Pablo Cabaza, mirado desde periodísticamente, también como, más allá de que lo hace Cabaza, que es periodista y es un buen periodista, se le ven los hilos a La Arena, que nunca La Arena, dice Cabaza, hace 2 páginas a modo de informe con distintas fuentes. Eso no lo hace La Arena porque es mucho más rápido y mucho más a la ligera. Esta vez, como que quiso instalar algo y poner algo y decirles a los pampeanos, esto va por acá, más allá de que La Arena ya no marque agenda, le ven los hilos. Así que está bueno para que a quienes no lo leyeron lo lean. Bien. Lo vamos a leer, sí. Bien ahí. Sí. Bueno, hablando justamente de esto de la capacidad de persuadir y de que todo, y de que valga todo, un poco, y trayendo al personaje de Milei, digamos, que no deja de ser una construcción discursiva, ¿no? La puesta en escena y todo lo demás. Digo, no lo digo en términos peyorativos, digo, todos los políticos son puestas en escena. Y nuestros roles sociales también son puestas en escena, ¿no? No lo estoy diciendo desde ese lugar, lo digo entendiendo esto de que todos actuamos a partir de puestas en escena de roles sociales que representamos socialmente, ¿no? Lugares de padre, de hermano, de hijo, de amante, de esposo, lo que sea, ¿sí? Actuamos roles sociales permanentemente para vivir en comunidad. Digo, en esa sobreactuación que por ahí se juega en la arena política, cuando se juegan cosas muy importantes,
un cargo político en este caso, una candidatura presidencial como está jugando este hombre, aparece, digamos, esa cuestión del todo vale, ¿no? De que la persuasión no restringe ningún tipo de medio para justamente crear un efecto de sentido que sea muy potente, ¿sí? Y que tenga ese potencial, digamos, de convencer a grandes masas. Y de hecho, ahí se encuentran justamente los nichos. Entonces, bueno, el estudio de mercado, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el mundo de las encuestas y demás, encuentra que en cierta juventud, que siempre la juventud tiene esa cuota, digamos, natural de rebeldía, ¿no? Necesaria, afortunadamente,